Por gracia somos iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Romanos 12, versos 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Quien nace de nuevo es incorporado a la iglesia. Este es un don de gracia recibido de Dios, el de ser incorporados a la comunión del cuerpo de Cristo. Pero también es un propósito que demanda de la voluntad, la intención y la consagración de quien ha nacido de nuevo. Al igual que la dupla agua y espíritu, la comunión de la que gozan los discípulos de Cristo requiere tanto de la participación del Señor como de la de quien ha nacido de nuevo. Y es que la iglesia es mucho más que una organización humana, es el pueblo de Dios. Es un cuerpo místico, santo y sumamente valioso para el Señor. Quien viene a Cristo, viene a la iglesia. Ambas incorporaciones, a Cristo y a su iglesia, son gracia, debo insistir en ello, porque es solo por la misericordia divina que somos salvos e insertados en el cuerpo de Cristo, siempre de manera inmerecida. Quien recibe tal gracia es llamado a vivir de una manera especial, honrando a Dios en todo lo que es y lo que hace, y sobre todo, haciendo suyo el propósito mismo que tiene nuestro Señor, la redención de aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. A diferencia de la gran mayoría de las organizaciones sociales,
La Iglesia no tiene como razón de ser a sus propios miembros. La Iglesia es, ante todo, un espacio de servicio. En ella, los miembros son capacitados, fortalecidos y entrenados en aras de que individual y corporativamente cumplan la tarea que el Señor les ha encargado. Es esta, por lo tanto, la primera consideración que somos llamados a hacer al meditar, al aceptar el hecho de que somos iglesia. En efecto, no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo está al servicio de Cristo, que la iglesia no es un espacio confortable ni de confort, tampoco una organización dedicada a la búsqueda del bienestar de sus miembros exclusivamente. No, la iglesia es ese ejército al servicio de Dios, dedicado en cuerpo y alma a anunciar las obras maravillosas de Dios. La tarea principal de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos, y a esto es a lo que es llamada a dedicarse. Primero, compartiendo las buenas nuevas de salvación con aquellos que todavía no sirven a Cristo, que no lo han conocido, que no han aceptado, no son salvos. Después, edificando, es decir, capacitando a los ya salvos para que se edifiquen mutuamente. Quienes olvidan esto encuentran que al permanecer en la iglesia, haciendo de su propio bienestar la razón de su permanencia y su servicio, terminan confundidos, decepcionados, llenos de amargura. Y es que están fuera de lugar. Hay una contradicción inherente en ellos mismos y entran en contradicción con el resto del cuerpo de Cristo, que se sabe llamado a servir. Como ya hemos dicho, y conviene recordar, somos iglesia para servir, siendo el primer espacio de nuestro servicio la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Somos llamados entonces para convertirnos en quienes comunican las buenas nuevas de salvación a quienes están en pecado, lejos de Dios y sin esperanza. Y aquí debemos detenernos e incomodarnos ante la realidad de que en poco o casi en nada cumplimos con esta tarea soberana, la de predicar el Evangelio y hacer discípulos que sigan a Cristo. Conviene que nos detengamos a pensar en esto. El segundo espacio de tal servicio, además de la evangelización, es, como ya hemos dicho, el que se ocupa de la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todo aquello que hacemos animados por el Espíritu Santo para que junto con nuestros hermanos en la fe crezcamos en todo y crezcamos en dirección a Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Efesios 4, versos 15 en adelante. Aquí hay la idea de que vayamos creciendo hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Dios nos ha concedido como iglesia los que llamamos los dones espirituales. Se trata de capacidades especiales que encuentran su origen en Dios mismo y que son dadas a través de su Espíritu Santo a cada uno. Es decir, es Dios mismo quien actúa en los miembros de la iglesia, dándoles capacidades que no pueden ser adquiridas por ellos. No se pueden adquirir mediante el aprendizaje o el entrenamiento. Estas capacidades especiales son dadas de manera sobrenatural para que entonces así el creyente pueda realizar también tareas sobrenaturales en favor de la edificación, del crecimiento integral del cuerpo de Cristo, y entonces todos podamos cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Resulta muy interesante el hecho de que después de referirse
a tales capacidades especiales, dones, y de animar a los corintios para que busquen los dones que son de más ayuda, 1 Corintios 11:31, el apóstol Pablo quiere mostrarles el que él considera es una manera de vida que supera a todas las demás. Esta es la vida sustentada en el amor, en la caridad mutua. La palabra que se traduce a nuestro idioma como amor es ágape. Podemos considerar desafortunada tal traducción, ágape por amor, amor en lugar de ágape, porque el término ágape debiera traducirse como caridad. Es cierto, sabemos que el término caridad tiene mala fama por cuanto lo asociamos con la limosna. A nadie le gusta que le tengan caridad. Sin embargo, conviene reconsiderar este asunto, porque bíblicamente hablando, la caridad no es otra cosa sino el amor fraternal. Pablo nos anima a relacionarnos con cariño, con buena voluntad, con benevolencia. La tarea de hacer discípulos, tanto cuando se trata de compartir el Evangelio con quienes no lo conocen, como cuando se trata de edificar al cuerpo de Cristo, solo puede ser realizada si se tiene caridad, o dicho de otra manera, si se ama con amor ágape. Es decir, con la misma clase de amor con la que Dios nos ha amado. Por amor, Dios se interesó tanto en nosotros que ofrendó a su propio Hijo en nuestro rescate. Por amor, Dios capacita a la Iglesia con los dones espirituales que la enriquecen, fortalecen y la hacen crecer. Así que podemos decir aquí, nuestro ser Iglesia es una cuestión de amor. Somos Iglesia porque somos amados por nuestro buen Dios, pero también somos Iglesia para amarnos los unos a los otros y para amar a los que todavía no vienen al conocimiento de la verdad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quienes estamos en Cristo, Dios en su palabra nos llama a examinarnos a nosotros mismos, 2 Corintios 13:5. Este examinarnos a nosotros mismos, ponernos a prueba y someternos a examen, no es otra cosa que el cuestionarnos con humildad. ¿Por qué y para qué soy iglesia? ¿Por qué y para qué estoy en la iglesia? ¿Cómo estoy cumpliendo la tarea que Dios me ha encomendado? ¿Qué clase de mayordomo soy respecto de los dones que he recibido? ¿Cómo los administro? ¿Cuál es mi aporte cotidiano a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de mis hermanos en la fe? Hacernos tales cuestionamientos resulta indispensable porque la Iglesia la formamos todos. Cada uno de nosotros aporta ya sea a la salud o a la enfermedad de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, la Iglesia es mucho más que nosotros en tanto personas. Es también la Iglesia un espacio, el espacio del quehacer divino. Dios actúa en y a través de la Iglesia. Dios conoce nuestra condición, sabe de nuestro cansancio, sabe de nuestra pérdida de fe, sabe de nuestras luchas cotidianas, sí, pero Él no ha renunciado a su propósito con y a través de la Iglesia. Por eso Dios sigue trabajando, como dice Pablo a los Efesios, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Efesios 5:25. Por eso, hermanas y hermanos, toca a nosotros tomar una decisión vital respecto de nuestro ser iglesia. O entramos en sintonía con el Señor o nos rebelamos a su autoridad y su propósito.
Nada va a destruir a la iglesia, ni siquiera nuestra falta de discernimiento, mucho menos nuestra falta de compromiso, de fidelidad y santidad. Somos nosotros los que necesitamos de la iglesia, por lo que para permanecer en ella debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Es decir, debemos estar dispuestos a ver primero por el bien de los demás miembros del cuerpo de Cristo, porque en su bien es que encontramos el nuestro propio. Hablo a cada uno de ustedes en particular y los exhorto. Descifremos, entendamos correctamente qué es el cuerpo de Cristo y qué significa pertenecer a la iglesia. Apreciemos el privilegio que hemos recibido al formar parte del cuerpo de Cristo. Hagamos nuestra la tarea específica que Dios nos ha encargado, a cada uno en lo personal y a todos como congregación al habernos injertado en la iglesia. Volvamos a Dios y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Debo decirte que no vale la pena permanecer en la iglesia si no estamos dispuestos a servir al Señor en lo que y como Él nos ha llamado a servir. Pero tampoco sería sabio el decidir apartarse de la iglesia para evitar el conflicto de permanecer a contracorriente en la misma. No, es este un tiempo de conversión. Es este un tiempo para volvernos a Dios, para ocuparnos de recuperar en su integridad nuestro primer amor. Son estos tiempos de oportunidad para nosotros. Dios, en su amor, compasión y paciencia, hoy nos da la oportunidad de venir a Él y de unirnos a Él. Entonces nos da la oportunidad de comprobar que permanecer en la iglesia sirviendo es fuente de bendición, de regocijo y de gratitud creciente ante el hecho mismo de su fidelidad. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.